Lo vamos a hacer con el senador del Frente Amplio, José Carlos Maía, sí, es coordinador de la bancada del Frente Amplio en el Senado. A él le estamos dando la bienvenida y las buenas tardes aquí a De Fogón en Fogón. ¿Qué tal, José? Andrés Correa te saluda. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes y bueno, agradecido por la oportunidad de estar en contacto con toda la audiencia. Bueno, te estábamos llamando bueno, nosotros hacemos desde este lado del charco comunicación popular, ¿no? Y seguimos de cerca lo que tiene que ver con los medios y la ley de medios en Uruguay. Y entonces, a raíz de la noticia que conocimos esta semana, pensamos en, bueno, ha transcurrido algo de agua bajo el puente, a ver qué se puede pensar sobre lo sucedido, qué es lo preocupante sobre el tratamiento grave y urgente que se hizo en el Senado, que llegue al Senado sin tratamiento en comisión, que haya resultado aprobada por la Cámara de Senadores, un tratamiento en este caso por parte de esta coalición republicana. Y cuánto afecta a lo que entendemos el sistema democrático hoy, en particular en cómo se hizo la aprobación de esta ley, y obviamente te iba a preguntar por el contenido de la ley. No sé si me podés pasar en limpio cómo fueron las situaciones para llegar a la aprobación de la ley de medios. Bueno, son 4 o 5 cosas que hacen el mismo tema, pero son distintas, ¿no? Por lo tanto, capaz que vamos a ir desarrollando de a una y en todo caso tú me repreguntas en aquellas cosas que entiendas no hayan sido claras o precisen más información. En primer lugar, el Parlamento uruguayo, tanto su Cámara de Diputados como de Senadores, funciona hace muchos años con un sistema en el cual se coordinan los temas, se acuerdan los temas en la coordinación interpartidaria, que estamos los que se denominarían en Argentina los jefes de bloque circunstanciales, determinando cuál es el orden del día. Eso no es algo meramente burocrático, es algo que determina, el gobierno con su mayoría cuándo se va a tratar, la oposición señala, trata de ver los tiempos, y eso siempre sucedió. Yo he estado en gobierno, he estado en oposición, he sido oficialista y opositor según los periodos, y siempre es así porque eso te ordena el debate, te hace jugar reglas de juego que te da previsibilidad, forma de estudiar, de analizar y de preparar los debates seriamente. Bueno, desde el punto de vista político, eso no sucedió en esta vez pasada, porque el lunes tuvimos la comisión interpartidaria, yo mismo planteé cuáles eran los temas que iban a hacer con la ley de medios, me transmitieron que no se iba a tratar porque faltaba mucho abordar, abordarse la misma, no habían tocado un solo artículo. Acordamos que eso iba a ser posiblemente a fin de mes o comienzo del mes de junio, así quedaron las cosas, así quedaron acordados otros temas para la sesión, y cuando fuimos a la sesión, en la mitad de la sesión, se acercó una senadora oficialista, la senadora Graciela Bianchi, y me dice que habían acordado entre ellos una moción de urgencia para tratar sobre tablas, como se dice, la ley de medios. Y bueno, obviamente quedé muy sorprendido, todos quedamos sorprendidos, y entendemos que eso es una señal de avasallamiento hacia la oposición, hacia quienes pensamos distinto, y ante esa situación que era no solo de no acordar, sino de resolver exactamente lo contrario de lo que se había acordado, dijimos, no podemos seguir en la coordinación interpartidaria. Y en consecuencia, como representante en esta oportunidad y en este año de la bancada de senadores del Frente Amplio, comuniqué a la vicepresidenta primero que habíamos resuelto abandonar la coordinación, y bueno, a partir de ello transmitimos que eso era una cuestión de valores y de forma de proceder y de respeto a quienes representamos y
y al funcionamiento democrático. Y por eso nos retiramos de la coordinación interpartidaria. Eso en cuanto a los procedimientos que nos parecieron absolutamente fundamentales. En cuanto a los contenidos, bueno, los contenidos obviamente son muy polémicos. Insisto, se trataron con 10 cambios en el mismo momento que se estaba presentando el proyecto de ley, con una propuesta que lleva a la concentración de medios, a la posibilidad de la extranjerización de los mismos, hasta el 100% de sus acciones o de su propiedad, saca algunas cuestiones muy importantes, como las que refieren al apoyo al desarrollo de la industria del audiovisual que tenía en la ley anterior, en recursos. Se determina que ahora, en este gobierno y bajo este mandato, se elija a la futura autoridad de la televisión y la radio del Uruguay por 6 años, es decir, condicionando a la próxima administración. Se elige quiénes pueden ser los que den servicios de Internet, que ya la había financiado el Estado a través de Antel, con toda la inversión, pero sin ningún tipo de digamos, de canon o de aspecto que suponga una compensación al Estado, haciendo una diferencia tecnológicamente insostenible entre aquellos que tienen la TV cable por cable, valga la redundancia de palabras, ¿no? Por cable físico, de quienes la dan en forma digital sin cable. En fin, es como que se agrega un elemento más de beneficio a quienes ya concentran los medios de comunicación en el Uruguay. Eso, en esencia, es un proyecto que además tiene otros contenidos que también son muy peligrosos, como un aditivo que presentó Cabildo Abierto, que lo votaron todos, y que hace a que la ley exija que los medios de comunicación, cuando hacen sus programas y demás, sean objetivos, imparciales, etcétera, etcétera, cuando la pregunta es quién desde el Estado puede determinar si tú sos imparcial, objetivo o qué. Es una especie de visión nostálgica de la dictadura, de ese tipo de visiones, ¿no? De controlar los medios de comunicación, controlar la libertad de expresión, por decirlo más claramente. Eso, le diría, son los dos aspectos centrales que hacen a lo que sucedió el martes de esta semana en la Cámara de Senadores del Uruguay. ¿Cómo sigue el tratamiento de la ley? Pasa a diputados, y en una sola votación, que la tienen prevista para el 4 de junio, pueden, si quieren ellos, y si los votos los tienen, sancionar la ley. Es decir, hacer una ley de medios nueva. Y en el medio, ustedes saben, se está discutiendo la ley de los partidos políticos, del financiamiento de los partidos políticos en el Uruguay. Es otro tema muy, muy, muy importante y que hace a la calidad de la democracia en Uruguay y en cualquier lugar del mundo. Me quedaba con esto que de alguna manera rompía, ¿no?, con una tradición de la democracia parlamentaria, y digo, esto es atribuible específicamente a la necesidad de grupos empresariales de la comunicación, es decisión política del gobierno, porque digo, estas cuestiones a veces a la gente que no sé, que hoy está comiendo en ollas populares, quizás le pasa muy por ningún lugar, ¿no? O sea, digo, pensaba en esas contradicciones, ¿no? De cómo transmitir lo grotesco y lo peligroso de esto con respecto a las necesidades que hoy vive gran parte del pueblo uruguayo. Bueno, sí, a ver, en primer lugar, es como bien decís tú en la presentación de la pregunta, no es algo que a nivel popular la gente lo pueda tener como prioridad en su vida, y es difícil internalizar la importancia que tienen esta clase de temas
para la democracia y para que la gente que esté en la olla popular pueda tener acceso en igualdad a las distintas propuestas que tienen los partidos y a que gente que defiende verdaderamente salir de situaciones de pobreza, pueda escuchar sus programas, sus propuestas y a la gente que lo representa, porque ese es el fondo del asunto. Y eso no va a pasar, porque además yo creo que en el fondo hay dos razones. Una es están tratando de sacar todo lo que pueden antes de irse, en sentido de proyectos de ley. Y segundo, los acuerdos que logran son muy, muy precarios, entonces cuando tienen el acuerdo lo largan y se tiran al agua, sin medir consecuencias desde el punto de vista democrático, de relación con los partidos de oposición, en fin, a eso. Y en tercer lugar, yo creo que sí, por supuesto, hay un pago de favores a los dueños de los medios de comunicación del Uruguay. Ya hace medio siglo le dieron la posibilidad de tener las ondas, de utilizarlas, que son del Estado, a dedo. Después en los 90 les dieron de la misma manera, a dedo, los cables en la capital, se los repartieron entre los 3 canales privados, y después en el país entero hicieron el mismo criterio con los cable operadores de todos los departamentos del interior. Hicieron lo propio con la publicidad en su momento. Hay una frase del expresidente de la calle Herrera que decía: primero me piden los cables y ahora me piden la publicidad. Claro. Y esto ahora es lo mismo, es decir, ya en el presupuesto o en rendiciones de cuentas le dieron $9 millones a los canales privados del Uruguay, que en términos uruguayos es una cantidad de plata. Y lo mismo pasó ahora, ¿no? Es decir, la perspectiva, es claro que esto está hecho en forma discrecional y tiene esa intencionalidad. No tengan, por lo menos en nuestro punto de vista, no hay ninguna duda que eso es así. Ahí está. Además el propio presidente ha habido menciones que se reunió con una empresa tabacalera y le hizo tal a favor. Lo mismo pasó con el puerto, y así viene sucediendo con varias lobbies empresariales y en este caso deciden acciones políticas que van en favor de estos grandes grupos empresarios. José Carlos Maía, estamos con él charlando, el senador por el Frente Amplio, coordinador de la bancada del Frente Amplio. Nos queda nada de tiempo, sí, te agradecemos muchísimo la participación, pero vos sabés que como estamos con un programa hecho en Buenos Aires, sí, de corazón oriental, no podemos dejar de pasar el tema de el voto exterior, sí, el voto de los uruguayos fuera de fronteras, y en qué situación quedó en este caso las leyes que estaban previstas para ser también discutidas. Bueno, dos comentarios. El primero es el gran debe del país, del Uruguay. Tenemos una proporción altísima de compatriotas en el exterior, y acá vos ves a los partidos de derecha como celebran, como los franceses, los venezolanos y todos los que están acá votan con total libertad a sus partidos en forma consular, y en Uruguay no se mueve un dedo para que los uruguayos puedan ejercer su derecho al voto. Eso es lo primero, esa hipocresía, ¿no?, de celebrar el voto del exilio venezolano y no dejarlo con el exilio uruguayo. Segundo, nosotros en la jornada pasada, esa misma jornada de martes en que se dio eso, previamente se votó la eliminación de la ley que se creó en el año 2017 para estudiar el voto en el exterior y darle un formato legal por una comisión que creó el Parlamento, la Suprema Corte de Justicia, en una resolución por mayoría, no por unanimidad, resolvió que era inconstitucional la ley, y este gobierno lo que hizo fue votar su eliminación. Por lo tanto, se quieren asegurar que los uruguayos en el exterior no voten nunca y solo puedan votar los que tienen la plata para pagar el transporte para llegar acá. Y lo tercero, hay dos proyectos, uno del senador Vergara para el voto consular y otro mío con toda la firma del Frente Amplio,
Y en el caso mío, lo que propuse fue que simplemente los uruguayos que pasaron 2 ciclos electorales sin votar pudieran en forma electrónica, por forma informática, volver a inscribirse al registro electoral. Porque si vos 2 ciclos electorales no votás, te bajan del padrón. Claro. Y después tenés que volver al Uruguay, registrarte de vuelta y después volver para las elecciones y votar al menos un año antes, hacer todo eso. Bueno, así depuran el padrón electoral. Y yo lo que le digo, mire, si podés hacer trámite de cualquier lugar del mundo, ante la seguridad social, ante un banco, ante 50.000 servicios, ¿por qué no habilitás que la persona, no digo que vote en el exterior, que es lo que debe ser, pero que por lo menos pueda renovar su trámite de credencial, su documento para poder votar? Bueno, eso tampoco lo han votado porque, bueno, temen que el voto en el exterior sea mayoritariamente frente amplista. Y eso es un error, y si fuera así, es derecho de la gente, aquí y donde sea, votar lo que entienda tenga que votar. Está clarísimo, José Carlos Maía, mil gracias, y no va a faltar oportunidad para que en este año electoral también podamos seguir charlando sobre la coyuntura, sobre el Uruguay y obviamente también sobre los temas que tienen que ver con los uruguayos fuera de fronteras. Mil gracias. Gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo y reitero el agradecimiento por la oportunidad de estar en contacto con su audiencia. Ahí está, pasó entonces José Carlos Maía, aquí en De Fogón en Fogón, senador por el Frente Amplio, coordinador de la bancada del Frente Amplio.